Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen martes. Martes frío. Hoy es el día del libro en Argentina, ¿sí? Es el día del libro y me pareció interesante comenzar la mañana justamente recordando, ¿sí? Este día especial. Por ejemplo, a mí me encantan los libros de ciencia ficción, ¿sí? Como Yo Robot, El hombre del bicentenario, ¿sí? Libros que hablen de todo lo que tenga que ver con la ciencia y la tecnología, pero eh, ficticios y de ciencia ficción. Ahí leí en el chat, ¿sí? Que a muchos les gusta eh, cuentos de Disney, buenísimo. Ah, pusieron también que le gusta leer el libro del Principito. ¿Qué libros les gusta? Aparte de eso, ¿les gustará leer novelas? ¿O por ahí le gusta leer alguna historieta, libro de historietas, A mí me gustan los libros de animales. libro de animales? Muy bien, interesante. Bien, saco mi pantallita y acá estamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Novelas no, dice Ruth. Sí, ¿Solo cuentos o historietas? Sí, historietas me gusta también. Medio difícil ahora el tema de las historietas porque está caro comprar en formato papel. Y en formato digital, por ahí como a mí me cuesta ver, sí, ya no leo eso. Tiene que tener letras grandes o me voy a tener que comprar una tablet, algo para poder leer sin problema. Si no, imposible. Ya no estoy para leer letras chiquititas. Bien, esta mañana, ¿sí? Ya que estamos en el día del libro, tengo pensado trabajar con ustedes desde el área de lengua y literatura, ¿sí? Entonces, para eso les voy a pedir que ustedes, ¿sí? Tengan a mano una hoja de carpeta, ¿sí? Puede ser también un lápiz, una virome, algo con que escribir, algo con que poder tomar apunte. Y una vez que ustedes tengan eso a mano, van a ir observando, ¿sí? Lo que aparece a continuación. Quiero que miren, ¿sí? Detenidamente las imágenes que les voy a compartir. Observen los detalles, miren qué elementos Eso aparecen. parece los cuentos de terror. Ay, ustedes son demasiado bichos ya. Pero bueno, son muy así, chispita, entienden todo. Tendría que haberle sacado el nombre. Bueno, lo importante es que ya reconocieron. Bueno, igual tienen que mirar. Les voy a ir bajando, ¿sí? Las imágenes. Miren esto. Observen bien. Por el momento es observar. Miren los detalles. ¿Qué sensación produce? ¿Qué creen? ¿Sí? ¿De qué creen que tratará? Si tenemos que utilizarlo para alguna historia. Miren esta. Imagínense que están eh, en el patio de su casa a la tardecita y ven así a lo lejos una sombra como la que aparece ahí. ¿Qué sensación les va a Me muero transmitir? de infarto, pues.
Primero un infarto, profe. Somos El dos. Enderman. Uy. O si por ahí, miren, tienen que bajar hasta el sótano o van a una biblioteca y les dicen, ay, por favor, anda hasta el fondo y tráeme unos libros que están y tienen que ir con un velador o con una linterna. Antes de que me manden, yo ya estoy muriéndome de un infarto. Profe, ¿Y esta? yo voy con foco LED. Va con foco LED. Ah, vos ya son muy capos ya. Con el foco del celular. ¿Y esta? ¿Qué le produce? ¿Qué le provoca? ¿Qué creen? ¿Qué sensación transmite? ¿O de dónde creen ustedes que es esta fotografía, por ejemplo? De India. De la India, China. de China. Y si tendríamos que decir que es de algún cuento, por ejemplo, ¿qué tipo de cuento Rama. sería? Acá aparece como un dragón, ¿no es cierto? Y hay una guerrera con una En espada. ciencia ficción. De ciencia ficción, puede ser. Uy, profe. ¿Y esta imagen? La muerte. Me La casi un muerte. escalofrío. Uno asocia siempre Ay, no al me gusta la cuervo película. como algo malo, ¿sí? Como un augurio malo. Le damos ese significado al animal que por ahí Entonces nada mi que ver, hermano es es un cuervo. un cuervo común y corriente. Profe, Bueno, a mí no me gustan las películas de terror. no somos dos. Bueno, la hoja de carpeta que ustedes tienen a mano, yo quiero que ustedes vayan anotando las sensaciones que, ¿sí? Transmitieron estas imágenes, ¿sí? Pueden poner miedo, terror, no sé, lo que les transmitió a ustedes, van anotando, ¿sí? Pueden relacionarlo con algún tipo de recuerdo, que puede ser con alguna película, no sé, con algún libro que leyeron, El con alguna, segundo, profe, se parece a la película de Casa Fantasma. a ver, el del Al cazafantasmas, segundo y pues al este, tercero. sí puede ser con Sí. alguna película como la del cazafantasmas, muy bien. Puede ser también que relacionen con alguna, no sé, leyenda, mito que les hayan, no sé, contado en la casa, o por ahí leyeron. Entonces, te van anotando eso, qué emociones, sentimientos les transmiten las imágenes, con qué pueden relacionar. Eso van a ir anotando en la hoja de carpeta. Profe, Ariadna ¿Mm? puso que no la escuchaba. ¿Y ahora me escucha? No sé. A ver, voy a poner más fuerte. Ahí se me escucha un poquito más fuerte. Yo le escucho bien a usted. Capaz que es problema de conectividad. Voy a hablar más fuerte igual. Sí. Bueno, y también anoten si ustedes pueden relacionar estas imágenes con alguna historia que conocen. Si ella, vos ya dijiste, por ejemplo, la segunda imagen con la de los cazafantasmas. Esta imagen, ¿con qué historia pueden Y eso relacionar? del dragón, profe, parece el de dragón. ¿Cómo? El de dragón parece buscando, atrapando a mi dragón, algo así que mi hermanito mira. Ah, puede ser. Bien, bien, anoten eso. Por ahí también pueden relacionar con algún videojuego. Ustedes van anotando. Una vez que tengan, me avisan.
En la tercera imagen tenés que tener demasiado mal el ojo para verlo, así que cómo se mueve. ¿Este? Sí, se tiembla el ojo. Bueno, Este pero parece puede ser el- a ver, que que sea veía. un espectro, que no está todo definido. O mi abuelo. Puede ser una persona nomás que está parada y está caminando, y como no lo vemos bien, nosotros asumimos que es algo de terror, algo de miedo. Porque parece que está haciendo de noche, pero Frida, justo él estaba saliendo del cementerio y de ahí. Zombie. Y por ahí era el sereno que se fue a controlar y está volviendo. Ujú. Por los árboles, en la nieblina. Mm. Ahora Ujú. les Algo digo, medio obvio. anda a buscar un poquito de leña allá en el fondo. Mi abuela tiene su casa y hay una parte de atrás que está toda oscura y ella nos manda a buscar leña. Y hay uno como ese. Ay, por favor, no le asuste. No va a No, querer bueno, buscar más pero leña. atrás de la casa de mi abuela ¿Mm? vive mi tío que es sordomudo y a veces él sale a mirar las estrellas o la encontrar y me da un infarto. Pucha. Bueno, como vieron, la mente, nuestra mente es la que nos juega este tipo de situaciones, ¿sí? Porque nos sugestionamos, porque relacionamos por ahí de manera inconsciente ciertas imágenes con cosas que pasan en la tele, por ejemplo, mitos y leyendas que muestran o que leemos, y nuestra imaginación vuela. Y los seres humanos, sí, somos sumamente creativos a la hora de inventar mundos fantásticos. Y el género de terror, el miedo, creo que es uno de los géneros más explotados, más utilizados porque genera un montón de sensaciones en la persona. Hay gente que adora las películas de terror porque le da Correcto. adrenalina. Ujú. En mi iglesia dicen Ajá. que, bueno, mis papás me enseñaron que las películas de miedo en realidad están hechas por el diablo, el que inspira a los hombres porque ninguna cosa así puede venir de lo bueno, ¿no? Ah, sí, puede ser, sí, sí, sí. Yo creo que es más que nada porque es algo que a las personas en general por ahí les interesa porque les genera esas sensaciones así de angustia, de miedo y adrenalina que por ahí no está bien enfocada. Entonces, hay distintas versiones y hay distintas formas de interpretar esto, ¿no es cierto? Desde una mirada, como decís vos, religiosa, eh, o plenamente literatura, ¿viste? Si nosotros lo miramos desde la literatura, desde lo imaginario nomás, podemos decir que es un género que está en auge, sobre todo ahora, con muchas películas de zombies y de vampiros. Es como que es un género que atrapa porque nosotros sabemos que esto no es real, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar por la calle, ¿sí? A un zombie caminando, a un vampiro, no le vamos a encontrar eh, así esto, terrorífico, dando vueltas. Podemos, sí. Si la persona está bien maquillada. Bueno, pero no es real, o sea, no es un zombie real, real como los que aparecen en las películas, bueno, en la literatura. Es un ser humano que se ha disfrazado, que se ha maquillado, bueno. Y lo mismo pasa en las películas. Nosotros vemos las películas estas que aparecen con todos estos personajes
aunque nos provoquen miedo, aunque nos provoquen angustia, nosotros sabemos que termina la película y se terminó ese mundo, eso que estábamos viendo, esa proyección que estábamos viendo y que no es real. Bien. Ahora, Para mí les no, propongo, yo quedo toda la noche con eso. ¿sí? Que leamos, ya que es el día del libro, ¿sí? Y ya entramos en la atmósfera esta de lo sobrenatural, de lo terrorífico y de lo que produce miedo, ¿sí? Vamos a leer un cuento que fue escrito por Ana María Shua, ¿sí? Que se llama La Puerta, ¿sí? Nido de Noche se llama, o La Puerta. ¿Quién se anima a leer por lo menos hasta el primer punto? ¿Sí? El primer punto aparte, Profe, ¿sí? la profesora Vanessa ya se conectó. Ah, bueno, le escuchamos a la profe Vane. Ahí paro. Hola, profe. Hola, yo estoy atenta escuchando tu clase acá. ¿Cómo estás? El análisis de obra iba súper bien. Ah, bueno. Hola, profe. Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Un ratito porque tenemos que estar distanciadas. Saludos a los Sí. chicos. Saluden, chicos. Bueno, están todos con los Hola. micrófonos apagados. Ahí se ¿Cómo están? Yo no. Bien. Bueno, Hola. ¿no? mandamos besitos. Bueno, estaba muy atenta escuchando el análisis de obra de ustedes. La verdad que las imágenes sí generaban tenebrosidad. Bueno, yo solamente les quería explicar rapidito nomás, ¿sí? Un trabajito que si pueden hacer y si pueden acercar a la escuela, ¿sí? Porque es para que cuando puedan, si pueden esta semana, yo el jueves estoy en la escuela, por ahí si alguien puede llegar a acercar el jueves a la escuela. Es un trabajito fácil, ¿sí? Solamente van a tener que trabajar con planos, ¿sí? Y todos los tonos de azules y celeste, ¿sí? Porque así junto con los trabajos de los otros séptimos y vamos a formar una gran bandera, así tipo estilo mosaico, ¿sí? A ver si Sí. si ven un ratito, les voy a explicar cómo pueden trabajar. Ya me olvidé mi fibra negra en algún lado. Ahí yo tengo la roja y la azul. Acá tenés, sí, tengo. Sí. Vale. Bueno, a ver, ¿ven el pizarrón? ¿Sí? Bueno, no, esto está bien. Acá, esta es tu hoja, ¿sí? Bueno, salió media torcidita la hoja. Bueno, van a trabajar con planos, ¿sí? Pueden utilizar planos de líneas rectas, ¿sí? Y líneas curvas, ¿sí? Y lo único que van a hacer es intercalar los tonos de los azules, ¿sí? En este pueden pintar un azul más oscuro, en este más claro, ¿sí? ¿Van entendiendo? Sí. Sí. ¿Sí? Bueno, así van a ir intercalando, ¿sí? Y una vez que traigan, ¿sí? Yo voy a preparar un mosaico. Pueden pintar con témperas, con lápices. A ver, yo les voy a mostrar acá, algunos chicos trabajaron solo con líneas. Miren, este que es de los chicos de acá del séptimo, que trabajaron solo con líneas, ¿sí? Este trabajó con distintos tonos de celeste y azul, ¿sí? De celeste, con un celeste trabajó los distintos tonos, ¿sí? Si pueden realizarlo y si pueden acercar a la escuela, les voy a agradecer. Y si no, no hay problema, me envían la foto, ¿sí? Esa es la actividad de esta semana, Profe, ¿sí? ¿Vas a enviar la actividad? profe. Sí, escucho. Eso se puede hacer en la hoja. Se puede hacer en la hoja de la carpeta nomás. En la hoja. En la hoja número 5, en la hoja número blanca. 5. Ocupen toda la hoja,
Ocupen toda Ok. la hoja, no es necesario hacer el marco. Fíjense acá, los chicos ocuparon toda la hoja, ¿sí? Porque después vamos a unir todas las hojas juntas, Ujú. ¿sí? Bueno, Bueno. ¿Es necesario que envíe la actividad por escrito? ¿O la maestra está grabando el Zoom? Estoy grabando el Zoom, pero por ahí podés mandar la fotografía y para que vean bien cómo poder guiarse. Por ejemplo, porque a mí se me colgó un poquito y no se vio. Ah, bueno. ¿Y después los que están conectados comprendieron más o menos cómo tienen que hacer? sí, Sí, ¿Sí? Bueno, hacer buenísimo. línea, Bueno, línea. pueden trabajar con planos, sí, pueden trabajar con témpera, con lápices, con fibras, ¿sí? Fíjense, acá hay otro que trabajó de distintas maneras, ¿sí? Bueno, Mostrá de nuevo un poquito. Ahí se ve. ¿se llega a ver Ah. bien el color? ¿Sí? Bueno, a ver si tengo, porque acá hay otra. Miren, este chico trabajó solo con líneas, ¿sí? La idea es que trabajen con azul y celeste, Bien. ¿sí? En una hoja, entonces, número 5, ellos hacen un trabajo con líneas y pintan de Realizar distintos celeste. planos. Sí. Buenísimo. Hacen muchos planos y cada plano trabajan con distintos tonos de celeste y azul. Perfecto. Bueno, eso es todo. Bueno, Buenísimo, Mae. les dejo. Chao. Nos vemos. chao. Chao, Chao. chao. Bueno, continuamos. La profe, sí, por eso yo puse a las 10, así la profe le podía mostrar la actividad, solo que como tardó en conectarse, yo comencé mi clase y bueno, la idea era que ella empiece, explique las actividades y bueno, y después arrancaba yo. Pero se entendió, eso es lo importante. Ari, ¿vos me escuchás ahora o todavía no me escuchás nada? Porque creo que es Ariadna la que no me escucha. Bueno, mientras me responde, me conecto y vemos. Anima a leer el primer párrafo, hasta el primer punto y aparte. De los que están conectados. Buenísimo. ¿O quieren que les lea yo? Yo leo, profe. Buenísimo. Comienzo. ¿Sí? Leandro tenía mucho miedo de quedarse solo de noche, pero nunca lo hubiera confesado. A los 10 años se sentía demasiado grande para pedirles a sus padres que no salieran. Lo cierto es que cuando se iban, todo a su alrededor se volvía amenazador. Le parecía ver cosas por el rabillo del ojo. Si daba vuelta la cabeza para mirarlas de frente, las cosas desaparecían. Quedarse en su cuarto, sobre todo, le resultaba intolerable. Taparse la cabeza con la frazada era todavía peor. Los monstruos que se imaginaba podrían encontrarlo así, sin que él pudiera verlos llegar y entonces estaría completamente indefenso.
Era mejor estar atento. Muy bien. ¿Quién se anima a seguir? ¿Dónde? Tiene Acá. que bajar más abajo, profe, parece. No, acá. Donde dice, le daba risa. Esta parte hay que leer. Nadie se anima aparte de Seba. Perdón. Le daban risa a los chicos que tenían miedo a los ladrones, que al fin y al cabo son seres humanos. Si entraran ladrones en la casa, al menos ya no estarían solos. En realidad, solo del todo, no estaba. En la cama de al lado dormía Guillermo, su hermano menor. Pero Guille, que tenía 8 años, no tenía ningún miedo, porque se quedaba con él. Era el único momento de su vida en que Leandro ¿No estaba? no estaba contento de ser el más grande y le hubiera gustado tener un hermano mayor. El chiquito se dormía con un sueño profundo y tranquilo. Leandro estaba tan obsesionado que no podía dejar de imaginarse borrones. Adam rato se acercaba para asegurarse de que respiraba. ¿Y cómo podía saber que seguía siendo realmente su hermano y no extraterrestre que había tomado su lugar? Muy bien. ¿Quién continúa? Ayelén, Ariadna, Atila, Joaquín. ¿Quién se anima? Acá continúan. Lo curioso es ¿Le que al da mismo miedo? tiempo, ¿Seguí? ¿Continúa? Lo curioso es que... a Leandro le encantaba leer cuentos de terror. Era lo único que lo tranquilizaba y lo hacía olvidarse un rato de lo que tenía a su alrededor. Entonces, cuando sus papás salían, se sentaba a leer en el living con todas las luces prendidas hasta que volvía, sobresaltándose con cada crujido de los muebles. Hay muchos ruidos extraños en el silencio de la noche. ¿Y cómo estar seguro de que todos son de este mundo? Bien. Un día leyendo un cuento, que le gustaba y que al mismo tiempo le daba mucha impresión. Trataba de un hombre que había entrado a una cabaña perdida en medio del bosque. Estaba la noche gris. En la mañana descubría que había dos puertas para salir, por cuál de las dos había entrado. Bien. Atila, o Seba. Bueno, leo. Ujú. Al abrir una puerta al azar, se encontraba de pronto en otra dimensión.
Un desierto inmenso y horrible se extendía hasta el infinito. Aquí y allá había unos cactus que se movían lentamente y parecían tener ojos. Una extraña atracción lo impulsaba hacia la nada, con un sobrehumano esfuerzo de la voluntad. El hombre conseguía resistir y casi sin darse cuenta se encontraba de vuelta dentro de la cabaña. Pero una vez más no sabía cuál de las dos puertas daba al bosque y cuál daba al horror. Tenía Ahí levanto. Ahí. tanto miedo que se quedaba encerrado para siempre. Era una historieta. El dibujo mostraba que la cabaña tenía agua corriente y que había apoyadas en las paredes pilas y pilas de latas de conserva, como para que el lector supiera lo que le esperaba. No era una muerte rápida, sino meses y quizás años de indecisión. El último dibujo mostraba los dos picaportes. Bien. Leandro levantó la cabeza de la revista y miró a su alrededor. Más de una vez había corrido la cortina del baño de un tirón, asustado, pensando que podía haber un cadáver recostado en la bañera, listo para levantarse en cuanto él lo mirara. Pero nunca se le había ocurrido que todas las puertas podrían ser peligrosas. Ahora lo sabía. Su casa estaba llena de puertas, la de la cocina, la del baño, la de su cuarto, la del cuarto de sus padres. Cualquiera de ellas podría conducir a un lugar desconocido y terrible. Por suerte, casi todas estaban abiertas. Solo la puerta de la cocina estaba cerrada y ahora tenía sed, mucha sed. ¿Se atrevería a abrirla? Dudó un momento, con la mano sobre el picaporte, avergonzado de sí mismo. Finalmente abrió de un empujón. Baldosas azules, mesadas, microondas, licuadora, alacenas, cocina, heladera. Todo bien. ¿Quién continúa? Todo bien, entonces abrió la heladera y abrió la heladera para sacar una gaseosa. Y se encontró de golpe en desierto blanco y frío infinito como en una pedacilla. Todo parecía tener varios significados extraños de hielo. Se movían hacia el primer lentamente, después cada vez más rápido. Si hubiera tenido que describirlas, le habría costado encontrar las palabras, porque no parecía a nada que lo conociera. Lo peor era la sensación de múltiples miradas que se clavaban en él, porque esos seres no tenían ojos. Miró hacia atrás, la puerta de la heladera había quedado fuera de su mundo. Sus piernas se movían. Me perdí todo. A ver. Miró hacia atrás. La puerta de la heladera había quedado a sus espaldas. Sin darse cuenta, estaba alejándose de ella, perdiéndose fuera de su mundo. Ahí continúa. Sus piernas se movían haciendo caminar hacia adelante. Tengo mi lente. Camila, te vengo.
entendemos bien qué pasó. Bueno, sigo. Sus piernas se movían haciéndolo caminar hacia adelante como las de una marioneta manejada por hilos de titiritero. Tenía que cortar esos hilos invisibles con la fuerza de su voluntad. Se sentía cansado, muy cansado, con una decisión brutal que le costó buena parte de su energía. Se dio vuelta y trató de correr para cruzar la puerta de la heladera y volver a la cocina. Pero las piernas se hundían en la nieve hasta los muslos y debajo de la nieve, el suelo, en lugar de estar rígido y congelado, parecía estar hecho de barro frío y poroso que se adhería a sus pantuflas. Leandro estaba vestido con un pijama de verano y el frío era tan aterrador que ni siquiera lo hacía tiritar. Empezaba a adormecerse. Avanzó lentamente. A cada paso tenía que arrancar el pie de ese barro que no le alcanzaba a ver y que luchaba por tragárselo. Por suerte, la heladera no se había cerrado. De algún modo llegó hasta ahí. De algún modo logró aferrarse al borde de la puerta y saltar al otro lado, mientras el barro helado devoraba sus pantuflas con un horrible sonido de absorción. Seba, te toca otra vez. Leandro, Leandro, la voz de su madre lo despertó. Te quedaste dormido leyendo en el sillón del living. Era maravilloso, casi increíble volver a ver a sus padres. ¿Qué te pasó?, preguntó su papá. ¿Otra vez tuviste un mal sueño? Pero mira cómo tenés los pies embarrados. Saliste del jardín en... Preguntó la mamá. Durante mucho tiempo Leandro se negó a abrir la puerta de la heladera con la excusa de que daba corriente. Su papá revisó con cuidado la instalación eléctrica, pero todo parecía estar en orden. Además, ninguna otra persona de la casa sentía esas misteriosas descargas de las que hablaba el chico, que también se mostraba muy cauteloso con todas las puertas en general. Con el tiempo empezó a comportarse más normalmente. Había muchas explicaciones para lo que le había pasado. Una simple pesadilla, por ejemplo, que lo había hecho caminar en sueños por el jardín. Eso sí, las pantuflas no aparecieron nunca más, pero hay tantas maneras de que se pierdan unas pantuflas, ¿o no? Muy bien. Con esto terminamos la lectura. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció este cuento? Cheto, porque es de terror y a la vez no es de terror. Muy bien. Es de terror y no es de terror. Exactamente. Es un cuento, ¿sí? Fantástico. Porque todo lo que le sucede al chico, ¿sí? En este caso al protagonista, puede ser producto de su imaginación. ¿Por qué? Porque a él le encantaba leer, ¿no es cierto? Y Por leía eso son muchos malos los cuentos. libros. No, los libros son buenísimos porque te enseñan un montón de cosas, un montón Leía de cuando se iban los palabras. papás que estaban solitos. Esta parte que no me gustó. Solos. Él como hermano mayor y tenía más o menos la edad de ustedes y su hermano más chico que tenía 8 años. Solito. Ahora, ¿por qué estaban solos? Entonces estábamos igual. ¿Cómo? Cuando estaban solos leer cuentos debe ser así. Exactamente, si están solos, ¿sí?
y son asustadizos, no les conviene leer cuentos de terror. Por ahí pueden usar otro momento del día para leer, por ejemplo, al mediodía. Yo jamás pude mirar películas de terror de noche, porque no me gustan, yo me asusto muy fácil. Entonces, al mediodía, Profe, y o sí teníamos que mirar, miraba al mediodía, si no, no miraba. ¿Sí? profe, yo la primera vez que yo miré películas de terror con mi prima, era la tardecita de noche y nosotros nos pusimos a mirar. Y encima lo peor que supuestamente con mi prima que ya no fue. Y las películas se cambiaban cada ratito y se ponía una más de terror que la otra. Ay, no. Pero solito se cambiaba, profe, solito. Ay, no, me Nosotros da casi todo. morimos de infarto. Me Yo no miro Ahora mis películas tíos de no terror. estaban, pues. Bueno, Una vez nomás miré uno. sí, a mí no me agrada para nada. Bueno, pero en este caso nosotros lo que estamos haciendo es conociendo un género literario, ¿sí? Un género que forma parte de la literatura y que está bueno que sepamos, ¿sí? Cuáles son sus características. Entonces, ahora voy a volver a compartir mi pantallita y vamos a hablar un poquito, ¿sí? Acerca, a ver, se me cerró. Acerca de este género. Así que enseguida les comparto pantalla. ¿Aparece ya o todavía no aparece? No, a mí no me aparece. Tampoco. Está, Ahí está ahora. ahí está. Uy, cuentos. Profe, usted nunca nos mandó que íbamos a hacer el taller de lectura. Es que tienen tantas cosas para hacer que no quería sumarle más actividades, ¿sí? Está bien. Pero vamos a seguir haciendo, ¿sí? Voy a planificar un poquito mejor los días para que ustedes ese día se Eso se dediquen a mueve. leer. Bueno, Estamos bien. bueno, como pueden ver Bueno, en esta eso presentación, se ¿sí? mueve, profe. Eso no es mi libro. Tenemos dos personajes. Según lo que vemos, estos dos personajes son vampiros, o por lo menos la chica es un vampiro y el muchacho es un zombie. Porque vemos que tienen los ojos así amarillos, le falta una nariz, está muy esquelético. Y la chica suponemos que es vampiro por los dientes, los colmillos y las dos marcas en el cuello. Cuentos de terror, ¿sí? Como todo cuento, son narraciones, ¿sí? Y en estas narraciones se cuentan historias que nos producen, ¿sí? En los lectores, sensaciones. Estas sensaciones son miedo, inquietud o desconcierto, ¿sí? Los hechos, los sucesos, eso que pasa en el cuento de terror, se desarrollan en ambientes que son tenebrosos y en donde pueden ocurrir acontecimientos inesperados, ¿sí? Son contados por el narrador, que puede ser testigo, un narrador que está viendo lo que está pasando y está contando, puede ser un protagonista que está narrando los sucesos que le están aconteciendo, o puede ser un narrador omnisciente, aquel narrador que no participa de la narración, pero conoce todo lo que está pasando, conoce las emociones, los sentimientos de todos los personajes y nos va contando lo que le sucede a cada uno de ellos. Bien, vamos Tenemos a que crear avanzar. un cuento, profe. Bien, esperen, vamos a avanzar un poquito más. ¿Cuáles son las características de los cuentos de terror? Bueno, como todo cuento, ¿sí? Como toda narración, tiene la estructura que está formada por el inicio, ¿sí? Por el nudo y por el desenlace. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí.
Perfecto. Bueno, los cuentos de terror, entonces nosotros ya sabemos que está compuesto por un inicio, por un nudo y por un final o desenlace. En el inicio, sí, se cuentan, se da la ambientación, se nombran a los personajes, se cuenta cómo está formado, sí, los sucesos que van pasando. En el nudo, sí, se da la mayor tensión, aquello que sobresale, sobresalta, nos pone en angustia. Y en el final descubrimos, ¿sí? Cómo se resuelve esa historia, que puede tener un final abierto, ¿sí? Como en el caso del cuento que leímos recién, que nos pregunta a nosotros si hay otras maneras de perder una pantufla, o puede ser un final cerrado, donde nos dicen realmente cómo termina la historia. Como los cuentos de terror, ¿sí? Se tienen que situar en distintas características. Es una narración breve, son cuentos breves generalmente, los cuentos de terror, pero también hay cuentos que son muy largos, como los libros por capítulos, ¿sí? Donde van dividiendo por capítulos para que la lectura sea amena. Tiene argumentos sencillos y personajes principales. Los hechos que se narran, ¿sí? Son imaginarios, pero pueden tener mezcla de elementos reales. Por ejemplo, el nombre de la calle, una ciudad, un lugar determinado que existe en la realidad, pero que se mezclan, ¿sí? Con los hechos que no son reales. Dentro del cuento de terror, nosotros vamos a encontrar entonces elementos sobrenaturales, ¿sí? Y reales, personajes principales, secundarios, una ambientación, ¿sí? Por ejemplo, un bosque, una ciudad, una casa, una biblioteca, y un tiempo, que muchas veces es, ¿sí? Indeterminado. Comienza como los cuentos maravillosos. Hace mucho tiempo, había una vez, en un lugar lejano. O pueden también tener, ¿sí? Un tiempo definido. Por ejemplo, decir el 25 de abril del 2019, y ahí nos fija bien en qué lugar y en qué tiempo están transcurriendo los hechos. Bueno. El narrador, como les contaba, es la persona, ¿sí? Encargada de contar la historia, ¿sí? Es la voz que nos cuenta la historia y cómo está organizada la trama. El narrador, ¿sí? Puede ser en primera, segunda o tercera persona, ¿sí? Y puede tener entonces una participación como testigo, como protagonista o como omnisciente. Y lo puede narrar, ¿sí? A modo de diálogo, contando de manera directa o de manera indirecta, dando a entender al lector lo que está sucediendo. Ahí venimos bien con la explicación. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Bueno, una vez que nosotros, ¿sí? Ya conocemos cuáles son los elementos, las características del cuento de terror, lo que yo les propongo es que ustedes creen su propio cuento. Bueno, acá para eso es el lápiz y el papel. Van a notar que van a crear su propio cuento de terror, ¿sí? Teniendo en cuenta los siguientes ítems. Ustedes pueden elegir un monstruo, que puede ser un vampiro, un fantasma, un zombie, una bruja o un mago. Los personajes, ¿sí? Pueden elegir entre niños, ancianos, profesores, policías o jóvenes. Lugar, un castillo, un cementerio, un pueblo abandonado, un bosque, un caserón. Objetos que van a aparecer pueden ser libros, una pócima, una llave, una planta o un automóvil, ¿sí? Y las situaciones que van a aparecer dentro del cuento que ustedes van a inventar, ¿sí? Puede ser una sorpresa, un castigo,
una clase, una excursión o en una vacación. Profe, Ujú. ¿se puede escribir el cuento en la computadora y después imprimirlo y pegarlo en la carpeta? Sí, pueden hacerlo en la computadora, puede ser en Word, pueden usar un PowerPoint para escribir y después compartir. Pueden escribir en hoja A4, en hoja de carpeta, donde ustedes prefieran. Ok. Ok, entonces, van a elegir entonces un monstruo, un personaje, un lugar, objeto y una situación. El cuento puede ser cortito, no necesariamente tiene que ser largo. Inventen una situación, ¿sí? En donde aparezcan estos elementos. Hasta acá, ¿venimos bien? Profe, Sí, Perfecto. ¿Sí? ¿Escucho? Mm, Mae, ¿Sí? yo recién entré en el Zoom, así que no. ¿Quién está hablando? Perdón. Agustín, Agustín, no te preocupes, Agustín, yo voy a compartir el Zoom en un ratito. Sí. Convierto el video, subo a YouTube y comparto el enlace. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando con los cuentos de terror. Porque yo no tenía internet, por eso. Y Pucha. ahora me agarré el internet. hola. Sí. Bueno, no te preocupes. Yo igual te explico después por privado. ¿Sí? Bueno, sí. Dale, entonces, lo que tenéis que hacer ahora es anotar en una hoja de carpeta, ¿sí? Que Sí. ustedes tienen que inventar un cuento de terror, ¿sí? Un cuento utilizando alguno de estos personajes, monstruos, lugares, objetos. ¿Sí? Sí. Igual le voy a Profe, compartir, yo ¿sí? agarro y lo que usted pone, lo aprieto en el lapicito y aprieto en el último coso que dice guardar y de ahí se guarda en la galería. Entonces yo no Ah, tengo que estar anotando. perfecto. Entonces hacer captura de pantalla. Re bien. Bien. Qué bárbaro. Bien. Entonces, van a hacer eso por el momento. Tiene que aparecer entonces la actividad, la fecha del día de hoy, ¿sí? Después de la fecha de hoy van a poner cuentos de terror, van a escribir qué Profe. tipo de sensaciones le transmitieron las imágenes que vieron, ¿sí? ¿Y no se da para descargar un cuento de terror? Sí, después van a leer más cuentos de terror. Por el momento es esto, No, ¿sí? te digo, profe, en vez de escribir, ¿no podemos descargar un cuento? No, la idea es que escribas, porque hace rato que no están haciendo producciones y la producción es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Y después vamos a avanzar, ¿sí? Con otro cuento que se llama El sonámbulo y la muerte, de Hugo Mitroire. Y Profe. ahí sí vamos a tener actividades, ¿sí? Esto es por el momento como para ingresar a ahí les voy mostrando, en el ambiente de... Si ya no duerme en la noche es por su culpa, profe. No, para nada, es culpa del programa que nos pide que tenemos que dar esta Sí, la materia. profesora me dijo que ya empecé a escribir cuentos de terror. Bueno, sí, escucho. ¿Va a mandarla por el modo? Sí, yo mando por el modo, mando por WhatsApp, subo esto que trabajamos hoy y espero que me compartan después el cuento. Pero para que sea más ameno, en vez de sacar foto y pasarme la foto de la actividad, déjenla para el próximo martes y ustedes me van a leer sus cuentos, ¿sí? Sus producciones por Zoom. Profe, Ujú. Así que bueno, profe. el próximo martes voy a estar escuchando sus cuentos de terror y seguimos avanzando con la parte 2 de este tema, ¿sí? Profe, el martes a las 10. No, el martes a las 9. Hoy fue solamente a las 10
porque ustedes iban a llevar actividades a la escuela y resulta que no. Y como ya dije a las 10, dejamos ese horario. Bueno, Entonces, Bueno. ¿cuál es la tarea? escribir Tenemos que un escribir cuento de un terror cuento. y Un después cuento de leerte terror. el martes. Y después van a leer por Zoom su cuentito. Así que bueno, les dejo ¿Y si dentro yo de le un... doy a mi hermanito que lea, profe? No sé, me parece que no. Van a Porque leer ustedes. tiene que ser muy largo el cuento para que tenga No más... tiene que ser largo, no. Ah, bien, ok. Sí, media carilla, puede ser. Profe, Lo pueden hacer. con un renglón, ¿verdad? Con Y un si en renglón, un ¿verdad? renglón vos podés escribir todo, sí. Bueno, Profe, ¿sabes qué? También lo puedes tomar que hagamos una poesía o algo así. También. cuando demos poesía, sí. Ahora estamos en Cuentos. este género. Sí, así que bueno, nos estamos viendo. Yo ya les comparto la actividad, así ustedes tienen tiempo de hacer. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ya saben que me pueden escribir. Les mando un beso grande y nos Profe, vemos. te queremos mucho. Yo a ustedes les mando besos. Te la extrañamos ya. Ya.